Y volvemos a nuestro set de entrevista para reanudar el diálogo esta mañana en que Mario Benedetti ocupa nuestro tiempo, pues hace 105 años vino al mundo este hombre de pensamiento y de una vastísima obra en la literatura, alcanzando el reconocimiento a nivel global. Por lo que saludamos nuevamente a Jorge Fornet, quien es licenciado en Letras, investigador y titular, y doctor en Literatura Hispánica. Y por supuesto reconocemos también sus méritos como miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Muy buenos días, reiterado. Gracias por mantenerse con nosotros para seguir hablando de Mario Benedetti. En entrevista a la periodista Maribel Acosta, Jorge, el escritor aseveraba que las relaciones humanas son de los hechos más importantes de la vida y era preciso aprovechar cada detalle en la literatura. Su criterio, ¿cuáles son sus valoraciones en este sentido y cuánta importancia tenía para Benedetti lograr conectar con el público, comunicarse con la gente, su apreciación, su criterio, como estudioso también y seguidor de su obra? A ver, bueno, las relaciones humanas tienen que ver con todo, tienen que ver, por supuesto, son parte esencial no de la obra de Benedetti, sino de la vida en general y de la obra de todos los escritores y artistas. Lo que pasa es que Benedetti lo ponía en muy primer plano. Cuando uno escucha esos poemas que estábamos oyendo ahora mismo, entiende por qué la sintonía inmediata con sus lectores, con sus oyentes, pone esas relaciones humanas que todo el mundo, nadie puede dejar de desaprovechar. No hay obra de arte o literaria, por sofisticada que sea, que no incluya las relaciones humanas. Lo que pasa es que algunos autores lo hacen de manera más críptica o de manera más tangencial, y en Benedetti eso está en un primer plano. Era parte de su propósito, ese diálogo directo e inmediato con el público a través de sentimientos que la gente sentía como propios. O sea, Benedetti le hablaba, los lectores sienten que Benedetti le habla a uno mismo, uno se siente rápidamente reconocido en esa manera de decir, y eso explica parte de su éxito, ¿no? Exactamente. Jorge, ¿cuál fue la sacudida de pensamiento que provocó el triunfo de la Revolución Cubana en Benedetti, así como en otros intelectuales latinoamericanos que de su tiempo, en 1959, cuando el triunfo de la Revolución, estuvieron, y cómo usted puede describir su encuentro con La Habana, con esta Cuba revolucionaria, cuando ya era un hombre maduro que superaba los 40 años de edad y por supuesto vino invitado, tengo entendido, por Aide Santamaría y la Casa de las Américas, porque era para participar en el jurado del premio literario de la Casa. ¿Pudiera usted llevarnos a esos tiempos, a esos momentos? Como no, hablábamos de eso hace unos minutos. Benedetti efectivamente fue invitado por Aide Santamaría. Finalmente él logró venir en el año 66 y no solo estuvo como jurado del premio, sino como era habitual entonces, participando en la vida cubana. Hay unas fotos, he visto varias fotos aquí en el programa, muy pocas de su presencia en Cuba, pero entre las muchas fotos que se conservan en la Casa de las Américas de Benedetti, de sus sucesivas estancias en Cuba, hay una que se le ve, y él dice a sí mismo, aferrados al techo de un camión, en Minas de Frío, hablando con Retamar. Hay otras personas también que participaban ese año, aferrado al techo de un camión, dice, hablando de lo humano y de lo divino, de la literatura y de otras cuestiones de este mundo. Entonces uso ese ejemplo de esa fotografía de Benedetti aferrado al techo de un camión en Minas de Frío en el año 66, para dar cuenta un poco de cómo se involucró, que era, por cierto, bastante usual entre los intelectuales, entonces cómo se involucró con Cuba, con la Revolución Cubana. Benedetti no fue el que tuvo la idea de crear un centro de investigaciones literarias en la Casa de las Américas. Eso fue una idea de otros intelectuales, Carlos Pellicer, el mexicano, él también uruguayo, Ángel Rama, de un tercero cuyo nombre ahora se me escapa. Lo propusieron durante ese encuentro con Rubén Darío en enero del 67. Lo que sí hizo Benedetti fue venir a fundarlo en diciembre de ese año. A veces aparecen por ahí datos que en el 68, he leído, en el 68 funda ese centro en la Casa, no, fue a finales del 67, hay testimonios de eso. Hubo una conferencia de prensa en que él da a conocer
qué va a ser el Centro de Investigaciones Literarias, y lo increíble es que el Centro de Investigaciones Literarias fundado por Mario Benedetti sigue teniendo en esencia los mismos propósitos de entonces. Él tuvo la suficiente sabiduría, la suficiente luz larga, diríamos, para trazar una estrategia. Si vamos a usar el célebre poema La táctica y la estrategia de ese centro, el SIL, como se le conoce en la casa, siguen siendo de alguna manera los mismos de Benedetti. Y él se involucró sobre todo en las grandes discusiones de esos años, en los años 60, en los años 70, fueron muy activos en discusiones de todo tipo, en polémicas, y Benedetti participó en todas ellas. Hay muchos textos de él, y siempre en consonancia con las posiciones de Cuba, incluso en momentos difíciles. No quiere decir que él estuviera de acuerdo, por supuesto, con todas las posiciones cubanas, hacía saber sus discrepancias, pero siempre en una sintonía, por repetir el término, con Cuba, con la Casa de las Américas. Y muchas de las reflexiones del momento sobre el papel del intelectual, sobre todo sobre el papel en el mundo subdesarrollado de la literatura, en el mundo del subdesarrollo, todos estos temas que fueron tan discutidos, tan debatidos en esos años, Benedetti tomó parte en esas discusiones, participó en grandes polémicas, incluso muchos años después ya de haberse ido de Cuba también. Fue un gran periodista, a veces olvidamos esa parte de su obra, un gran crítico, un gran periodista. Y en todo eso, evidentemente, Cuba, no solo su estancia en Cuba, sino lo que Cuba provocó en su cabeza y en su manera de entender el mundo están presentes. Profesor, asimismo, al decir de Benedetti, Cuba siempre fue una palabra muy importante para él y tenía que ver con lo que usted adelantaba. Y justamente luego de 1966 su corazón quedó prendado de esta isla, de esta nación, por lo que funda, ya usted lo mencionaba también, el Centro de Investigaciones Literarias, que fue con el propósito de grabar y publicar en soportes fonográficos las voces de los escritores de esta parte del mundo. Por tanto, ¿qué decir de este artista, de este intelectual, y cuáles fueron sus aportes al centro en el desarrollo y el fortalecimiento de esas obras de quienes también representaban a la izquierda? A ver, voy a decir tanto los aciertos, los proyectos exitosos, como uno fallido, que él nunca lamentaría suficiente que ese proyecto no hubiera sido no haber logrado llevarlo adelante. Por una parte, tú mencionabas la colección, por ejemplo, creó una colección que es una colección de discos, de grabaciones. También se conserva en la Casa de las Américas centenares de grabaciones de autores con su propia voz. Hoy, en tiempos de Internet, cualquier escritor ha dado testimonio, habla, todos tenemos presente y la posibilidad de escuchar a cualquier escritor. En aquel momento era un poco más difícil, había que llevarlos a un estudio, había que grabarlos. La Casa de las Américas hizo eso a instancias de Benedetti, crear esa colección Palabra de esta América, en que hay poetas, cuentistas, narradores, ensayistas, todo tipo de intelectuales grabados. Creó una colección también para estudiosos, para profesores, estudiantes, que se llama Valoración Múltiple, dedicado a ciertos temas o autores de la literatura latinoamericana. Él mismo realizó antologías, hizo propuestas de todo tipo en el centro y tenía un gran proyecto, fracasado, que era un gran diccionario de la literatura latinoamericana. Hoy ya eso nos parecería menos útil, porque uno dice en Internet está todo, no está todo. Es cierto, pero bueno, está casi todo. Pero en ese momento no. Y de hecho no había un gran diccionario, no existía todavía uno que se hizo en Caracas años después, y él trató en un proyecto necesariamente colectivo. Y hay que ver en el epistolario de él, en la Casa de las Américas, cómo se fue dirigiendo a decenas y decenas de escritores, de estudiosos, de críticos, de profesores en América Latina, para sacar adelante ese diccionario en el que puso alma, corazón y vida. Era un proyecto tan ambicioso que no logró terminarlo, hubiera necesitado varios años más en Cuba, y desde aquí él presionando y también viajando, porque entonces todo era, por supuesto, como sabes, por cartas, y muchas cartas se extraviaban. Uno ve a veces a la carta y dice, no me has contestado tal, o hoy fue que recibí. Entonces era realmente épico trabajar en esas condiciones que hoy nos parecen inimaginables. Bueno, él lo hizo y así fue sacando el centro, que rápidamente tuvo esos proyectos propios, ciclos de conferencias, cursos, o sea, de todo tipo. Hubo un antecedente
en la propia casa de otro gran intelectual, Ezequiel Martínez Estrada, que trató de hacer también un centro similar, pero el de Benedetti, aquel desapareció con Martínez Estrada, y el de Benedetti afortunadamente sigue existiendo hasta hoy. Profesor, ¿cuáles son sus apuntes finales en favor de la obra literaria de Benedetti para que, por supuesto, esta prevalezca en el tiempo y seamos todos cada vez más los que nos acerquemos a ella? A ver, casi que Benedetti iba a decir, bueno, hay que invitar, bueno, no hay que invitar a nadie, casi que Benedetti no necesita invitaciones mías ni de nadie, sigue circulando mucho su obra, los lectores siguen encontrándose con ella, ya te digo, a veces de verdad y a veces falsa, porque se le atribuyen poemas que no son suyos, tiene esa condición que tienen pocos escritores, a la que uno quiere prácticamente que justifica cualquier lectura. Entonces léete esto que es de Benedetti, aún sin ser de Benedetti. A los más enterados, a los más entendidos, a los estudiantes o estudiosos de la literatura les recomendaría o a los estudiantes de periodismo llegarse a esas otras facetas, o sea, a la obra periodística, a la obra de crítica. Él fue el primero, yo creo, fuera de México que entendió lo que el fenómeno de Juan Rulfo, ese gran escritor mexicano, fue Benedetti desde Montevideo, o el primero probablemente en prologar la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en la edición de la Casa de las Américas. Fue la primera que se hizo fuera de Argentina y él la prologó. En fin, era una persona que iba viendo, de alguna manera podemos decir que iba viendo el futuro, se iba adelantando a otros autores, a otras maneras de entender nuestra literatura, nuestro mundo. Y entonces es eso, o sea, por una parte Benedetti no necesita que yo invite a nadie a leerlo, se invita por sí mismo y se invita de boca a boca, o sea, unas personas se lo dicen a otras. Pero yo lo que sugeriría era que se abran, que descubran que detrás de esa persona hay muchos Mario Benedetti y se acercan a esos otros. Así mismo es. Mario Benedetti creía firmemente en la poesía, aseguraba, y cito, es más probable que con esos cultores del verso que se siguen estudiando y citando, se escriba la historia de los pueblos. Fin de la cita. El ilustre uruguayo consiguió con su escritura inmortal que todas las tierras de este mundo lo sintieran como hijo propio. Y con estas palabras concluimos el diálogo con el profesor Jorge Fornet. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Una mañana de poesía, de literatura, de versos, una mañana que usted nos ha regalado y esperemos que se repita su visita. Agradecida por estar acá con nosotros.